Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Como ya contamos bien, vamos a ver la incongruencia de personajes. Así que no te vayas, quédate acá, que entra la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, la incongruencia de personajes es cuando el comportamiento de un personaje no cuadra con las características del personaje. Entonces hay un desfasaje y este desfasaje es justamente lo que causa gracia, esta incongruencia. Quiero aclarar antes que yo he hecho un video anteriormente explicando la teoría del rasgo, ¿sí? La teoría del rasgo significa que al personaje cómico se le puede añadir un rasgo para hacerlo aún más cómico. Y expliqué técnicas, ejemplos, bla, bla, bla. La diferencia con este video es que en la teoría del rasgo, el rasgo quizás no era contradictorio, pero acá en este video vamos a encontrar formas de ver incongruencia de que el rasgo o la característica que yo le agrega al personaje es contradictoria en sí misma, que no cuadra, y justamente porque no cuadra el personaje con la característica que yo voy a decir ahora, es lo que ocasiona el hecho humorístico, lo que causa gracia, diversión, por favor. Entonces, empezamos con la incongruencia de rasgos. Miremos el ejemplo y después lo comentamos. Conecte el piloto automático. El piloto automático, el piloto automático. Aquí está. ¡Se está deshinchando! Elaine, no se asuste. En el cinturón del piloto automático hay una boquilla. Es la válvula manual de inflación. Sáquela y sóplela. Acá el rasgo radica en que es una persona de carne y hueso contra un globo, ¿sí? un muñeco inflable. Justamente ese es el rasgo que difiere. Como se comporta como un humano, no siendo humano, pueden surgir un montón de situaciones absurdas como expresa la película. Después tenemos la incongruencia de contexto. ¿Qué sería esto? Sería cuando el personaje se comporta de una manera distinta en un contexto que no le corresponde. O dicho de otro modo, quiere decir que no se espera que el personaje se comporte así en ese contexto. Al no esperarse que se comporte de esa manera en ese contexto, genera la incongruencia, por lo tanto ya genera el hecho cómico, ¿sí? Entonces vamos a ver el mejor ejemplo que puedo dar en este caso, que es que mi pobre angelito, miremos un poquito. Es la hora, no hay que tener miedo. Sí, anda, vamos, ábrenos. Somos Santa Claus y su duende. No vamos a hacerte daño. No, no. Y te traemos regalitos. Sé un niño bueno y abre la puerta. ¿Qué? Hola. ¡Ay! Estoy aquí arriba. Venid a buscarme. ¿Os rendís o todavía queréis más? ¡Al suelo! ¡Ay! Espera, Marv, te lo traeré. ¡Harry! Bueno, justamente acá lo que no concuerda es que un niño, no sé cuántos años tenía en la película, pero 5 años, 7 años, bueno, que este niño de 7 años pueda hacer un plan para repeler a 2 ladrones, planificarlo, ponerlo a prueba, que tenga éxito. Justamente no se espera
que un niño haga eso. Y como no se espera que un niño haga eso, ahí vemos justamente la incongruencia de contexto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que estás viendo hasta ahora? ¿Te parece? ¿Te está gustando? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ponedlo en los comentarios me gusta. Sí, además necesito que te suscribas al canal, porque es muy importante que te suscribas a este canal para ver si yo tengo que seguir creando contenido. Si el contenido está bueno, poner me gusta, comentar, quiero saber de este tema, quiero saber de otro tema, pim pum pam, que me quedo con la barriga afuera, sería, ¿no? No importa, estoy un poco loco. Bueno, nada. Simplemente que te suscribas y si tienes alguna duda me escribís, me mandás un email. Muy bien. Y después tenemos la incongruencia motivacional. ¿Qué sería esto? Que las motivaciones del personaje cómico no coinciden con las que realmente se ven. Esto quiere decir que, bueno, mejor, mira, para que se entienda mejor, ponemos el ejemplo y después lo comentamos. Muchachos, sois lo mejor de lo mejor. Estáis aquí por mi elección personal, por ser los números 1. Calatrava, ponte ahí. Ponte esto en la cabeza. Ahora no te muevas ni un milímetro. Así son las cosas. Si se dice estaticidad absoluta, es eso, ni más ni menos. Hombre, don José Luis, para decir la verdad al hombre ni respiraba de quieto que estaba, ¿eh? Bueno, pues eso, más a mi favor. Si no sabes esquivar, pues tampoco pintará el grupo, ¿no? ¿Es así o no? Bueno, justamente acá tenemos un rol que es el rol de policía. Y las motivaciones que debería tener un policía es no ser corrupto, respetar la ley, cuidar de la gente que lo rodea, protegerlos. Eso es lo que le debería motivar. Sin embargo, vemos a Torrente que le motiva todo lo contrario. Le motiva a ser corrupto, no le importa, tiene otra escala de valores, otro tipo de normas, ¿sí? No le importa nada, se fija en su propio interés. Y justamente esta contradicción en las motivaciones que tiene el personaje con las que debería tener el personaje es la incongruencia que ocasiona el hecho humorístico. Y es lo que causa gracia. Fíjate vos, ¿eh? Y después tenemos que definir un poco, a grosso modo, qué deberíamos hacer para crear nuestro propio personaje cómico. Si es que eres creador de comedia, bueno, ¿qué deberías tener en cuenta? Bueno, primero, tendrás que elegir una característica que tú quieras en el personaje. Por ejemplo, no sé, excéntrico. Bueno, una persona excéntrica. Después tienes que ver cómo lo contrarrestás o en qué contexto pones a este personaje para que esa excentricidad que tiene quede expuesta y quede contradictoria, ¿sí? En qué lugares, en qué momentos queda contradictoria. Y acá es muy importante también añadir una narrativa al personaje. ¿Qué sería esto? Que si el personaje está en una comedia a largo plazo, bueno, ¿cómo se desenvuelve esa característica? ¿Cómo evoluciona esa característica? ¿En qué momentos la ponemos en contradicción para que cause gracia? Y después hay que hacer prueba y error e ir ajustando al personaje. Obviamente también tiene que ver si se puede amoldar también a la forma de ser del actor, ¿sí? Porque el actor le va a dar esa naturalidad de la contradicción también, ¿no? Y de la característica que nosotros elijamos. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy en Comedia con Damo. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego. ¡Chao, chao!